Estamos presentando Extraño Universo. Hemos llegado hasta aquí al Teatro Juan Ruiz de Alarcón en la ciudad de Acapulco, en donde se está realizando un encuentro entre la comunidad ufológica internacional y la comunidad científica. Durante mucho tiempo entre ciencia y fe ha existido sus distancias. Sin embargo, los teólogos, los principales teólogos del Vaticano, para hoy se están pronunciando. ¿Cuál sería la relación entonces que existen entre los seres extraterrestres y ángeles, arcángeles, querubines y serafines? Cuando ingresamos a las instalaciones del teatro, el director de este congreso, el licenciado Jaime Maussan Flota, nos explicó que por razones logísticas con la organización del Concilio 2000, a Monseñor Corrado Balducci le habría sido imposible realizar el viaje desde Italia. Sin embargo, este presentó sus disculpas a través de una videograbación en la que exponía ampliamente la correlación del fenómeno ovni con la teología. Para esto tuvo que viajar hasta Ciudad del Vaticano el ufólogo Daniel Muñoz, quien luego de hacerle una extensa entrevista a tan distinguido prelado, nos da su impresión de la misma. Balducci sorprendentemente respondió a todas estas preguntas que no había ningún tipo de antagonismo ni de contraindicación de parte de la Iglesia en el hecho de creer en extraterrestres, y mencionó algo que a mí me llamó mucho la atención en esa entrevista, que es que hablaba de defender el valor del testimonio humano, Jaime. El valor del testimonio humano como la base en la cual prácticamente muchas de las cosas de nuestra vida cotidiana, en nuestra sociedad, están sustentadas, como el ir a la tienda y comprar una botella de agua y no tener que analizar la botella porque tenemos confianza en que es agua, o por ejemplo la religión. Esto a mí me llamó mucho la atención, me llamó de verdad sobremanera esta atención. Las siglas OVNI, que vienen de UFO, objeto volador no identificado, así dicho, objeto volador no identificado, la estoy usando aquí en un sentido más amplio, o mejor, más completo, comprendiendo la existencia de seres de otros planetas. 2. La tarea de mi intervención, el objetivo, es aquel de subrayar cómo el día de hoy en el fenómeno OVNI, algo verdadero tiene que existir, y como tal no contrasta mínimamente con la religión cristiana, y encuentre en los teólogos consideraciones que sean favorables. Tercero, dividiré la relación en 3 puntos. 1. Algo verdadero debe existir. 2. Consideraciones teológicas sobre la habitabilidad de otros planetas. Y lo 3. Algunos testimonios a favor de esta habitabilidad. Primer punto. OVNIs. Algo de verdad tiene que existir. Esta es ya una afirmación que emerge de consideraciones basadas sobre el buen sentido, sobre la racionalidad humana y sobre un normal y posible desarrollo de nuestra propia vida, no solamente a nivel individual y social, sino también a nivel religioso. Son, en fin, tantísimas y en continuo crecimiento los testimonios que existen en relación con los así llamados discos volantes o astronaves y los extraterrestres. Y se trata también de personas calificadas, cultas y tal vez inicialmente incrédulas. Ahora se ha llegado al orden de los centenares de millares de testigos en todo el mundo que afirman haber visto, por lo menos en alguna ocasión, un ovni. Incluso tantas, aun si muy inferiores como números, son los testimonios de los llamados contactados. Todo bien considerado, parecería, por lo tanto, que no se pueda más razonablemente negar que algo de verdad debe existir. Una posición de escepticismo integral
es completamente injustificada. No es más un secreto el así llamado Área 51 en los Estados Unidos, en una zona en el corazón del desierto del Nevada. Una superficie enorme que, refiriéndonos a sus construcciones, es más extensa en el subsuelo de cuanto no lo es en la superficie. Por Francia es famosa la asociación CEPRA y en Italia existe el CUN, el Centro de OVNIs Nacional. Una incredulidad generalizada, sistemática, total, terminaría para debilitar y con el tiempo también eventualmente destruiría el valor del testimonio humano, con consecuencias gravísimas e imprevisibles, ya que ésta está en la base de la vida, no solo individual y social, sino también religiosa. Y en particular por la religión nuestra, que es la cristiana. El testimonio, en efecto, es un modo de comunicar que en el socio, en el prójimo, se encuentra la fe. Y esto es un modo muy difundido de comunicarse en la vida cotidiana. Puse entre paréntesis la recepción de noticias, gastos, compras, etc. Yo quisiera que las personas que me escuchan, con su fantasía, pensaran a qué y cuáles serían los inconvenientes si se tuviera que perder el valor del testimonio humano. A perder, también a disminuir. Perder es el extremo, si es que se continúa por décadas y décadas a decir aquí todo se trata de mentiras. Tanto por lo que se refiere al fenómeno de hace 150 años, tanto como para el fenómeno ovni. Pero, en síntesis, nosotros vamos a la tienda, compramos, gastamos, compramos cosas de comer, cosas para beber, etc. Pero si tuviera que debilitarse por lo menos un poquito el valor del testimonio humano, entonces estaríamos llenos de miedo, de escrúpulos. No, más bien, de escrúpulos no. Los escrúpulos serían precisamente si uno no quisiera hacer caso de que hay un testimonio humano implícito en el vendedor. Y también implícita si esta fe existe en nosotros. No es que compramos una botella de agua mineral o una botella de vino, no la llevamos inmediatamente con el químico y decimos, ¿me la puede analizar, por favor, para podérmela beber? Porque yo no quiero beber ni morir envenenado. Por caridad sería imposible para la vida, como dice, individual y social. Y escribí, podía ser un poco menos, pero lo quería explicar. Dejo imaginar a las personas que me están escuchando qué cosa no sucedería en la vida individual y social si fuera debilitado su valor, con la consecuente disminución y desaparición de aquella fe que a veces es indispensable para poder vivir. Pero es talmente indispensable que el Señor en el niño la ha puesto innata. No está todavía el uso de razón en un niño para poder discernir si esto es cierto o si esto es falso. Pero sí es un instinto hacia especialmente la mamá y el papá. Pueden decir de todo tipo de locuras que dicen, pero el niño va a tener y las va a creer. Ay, si el niño no tuviera esta fe, no ciega, porque ciega quiere decir, es una virtud, una fe ciega. Ciega en el sentido de que yo creo y basta, como teniendo un intelecto y una voluntad que quisiera yo jugar con ellos. Ay, ay, ay. También he explicado el inconveniente en la misma vida religiosa y es esto que nos interesa, a mí como teólogo, por ejemplo, y a nosotros como cristianos. En efecto, también la religión cristiana, y esto vale para el católico, para los protestantes, para los luteranos, para todos, en el nombre común de la religión cristiana, también la religión cristiana se basa sobre el testimonio humano, siendo la revelación divina un hecho histórico. Esto lo debemos tener presente. Si nosotros debilitamos el valor del testimonio humano, pero entonces la fe la llevamos de por medio. ¿Por qué? Porque nuestra fe
es una fe racionalizable. La gente, y también el gran teólogo, cree y basta. Pero el teólogo sabe bien que la razón humana, y no que todos deben hacer así, pero sabe bien que la razón humana debe poder demostrar que esta fe es racionalizable, que es verdadera, que no es incipiente. Si la religión cristiana no tuviera la posibilidad de parte del intelecto humano, obviamente preparado, como puede ser un filósofo y también un teólogo. Y yo cuando estuve en Roma, en la universidad, tanto es filosofía como la teodicea estudié, ¿no? Es decir, un estudio de filosofía que se hace en la universidad. Y después también la teología. Pero, ¿cuáles son estos fundamentos razonables, creyendo los razonables como nuestra fe, que nos hacen concluir, yo puedo creer que ha existido un hombre que se llamaba Jesús? Y esto se basa sobre el testimonio de los historiadores del tiempo. Seguro, había algún hombre en particular que se distinguía de los demás porque no era que todos los hombres hicieran historia, los historiadores del tiempo. Después, segundo, y esto no lo escribí, no pensaba ni siquiera que lo iba a decir, pero tal vez valga la pena decirlo, visto también un poco el tiempo amplio, el tiempo amplio que viene dedicado a quien está hablando en este congreso. Es necesario poder demostrar que este hombre era Dios. ¿Y cómo se puede demostrar? También esto, la razón humana lo debe poder demostrar. ¿Cómo se demuestra? Especialmente por los evangelios, mejor todavía, especialmente por los milagros que Jesús ha realizado para demostrar su divinidad. Pero ¿dónde están escritos estos milagros? ¿Quién que los cuenta? Están en los evangelios. Pero los evangelios tienen necesidad también de ser demostrados en su autenticidad. Pero son verdaderamente aquellos escritos que nosotros hacemos salir a la luz y que poco después, efectivamente, especialmente Mateo, después de la muerte de Cristo, o bien han sido escritos 100, 200 años después y que ya habrían perdido desde luego su valor de autenticidad. De este congreso, el licenciado Jaime Maussan Flota nos explicó que por razones logísticas con la organización del Concilio 2000, a Monseñor Corrado Balducci le habría sido imposible realizar el viaje desde Italia. Sin embargo, este presentó sus disculpas a través de una videograbación en la que exponía ampliamente que no había ningún tipo de antagonismo ni de contraindicación de parte de la Iglesia en el hecho de creer en extraterrestres, y mencionó algo que a mí me llamó mucho la atención en esa entrevista, que es que hablaba de defender el valor del testimonio humano, Jaime. El valor del testimonio humano como la base en la cual prácticamente muchas de las cosas de nuestra vida cotidiana, en nuestra sociedad. Estamos presentando Extraño Universo. Hemos llegado hasta aquí al Teatro Juan Ruiz de Alarcón en la ciudad de Acapulco, en donde se está realizando un encuentro entre la comunidad ufológica internacional y la comunidad científica. Durante mucho tiempo entre la correlación del fenómeno ovni con la teología. Para esto tuvo que viajar hasta Ciudad del Vaticano el ufólogo Daniel Muñoz, quien luego de hacerle una extensa entrevista a tan distinguido prelado, nos da su impresión de la misma. Balducci sorprendentemente respondió a todas estas preguntas. Entre ciencia y fe ha existido sus distancias. Sin embargo, los teólogos, los principales teólogos del Vaticano, para hoy se están pronunciando. ¿Cuál sería la relación entonces que existen entre los seres extraterrestres y ángeles, arcángeles, querubines y serafines? Cuando ingresamos a las instalaciones del teatro, el director